y hoy estamos para continuar, ¿sí? Y espero que alguien más se conecte ahí, ¿sí? Que nos pueda dar a saber de que está ahí conectado, ¿sí? Con un comentario, con un me gusta, ¿sí? Para saber si usted está ahí del otro lado, ¿no? Conectado y poder empezar sobre este libro precioso que nos enseña muchas cosas, ¿sí? Habíamos hablado del proceso, ¿no? De cómo Dios preparó a Josué, ¿sí? Para llevarlo, animarlo a llevar a llevar a Israel al otro lado, ¿sí? Y hemos visto unos pasos a seguir, ¿sí? Que usted y yo lo habíamos ido viendo y al mismo tiempo aprendiendo, ¿sí? Y el anhelo de mi corazón es de que usted sí pueda llevar a la práctica, ¿no? Todos estos consejos que la palabra del Señor nos da. Mientras sí esperamos un poquito más, a ver los hermanos, amigos que se conecten, eh, nos puedan decir que están ahí del otro lado, ¿sí? Con algún comentario eh, o algún me gusta, ¿no? ¿Sí? Quiero hablarle de otro personaje que juntamente con Josué, ¿sí? Eh, se dispusieron su corazón a conquistar, ¿sí? Y a posesionarse ahí en la tierra a la cual Dios les había prometido, ¿sí? Quiero hablarle de este personaje, un personaje que estuvo también en el comienzo, ¿no? De la aventura de Israel en medio del desierto, que estuvo en el comienzo también ahí en la esclavitud de Egipto, ¿sí? Que estuvo ahí a pie de Moisés también. Yo diría que también fue un hombre que fue instruido y enseñado por Moisés, ¿sí? Era un hombre que sostenía también la mano de Moisés, ¿sí? Y este hombre, ¿sí? Se apoderó de la visión, se apoderó de la enseñanza, se apoderó de la visión de Dios, ¿sí? Se apoderó de la promesa de Dios, ¿sí? Y yo quiero que en esta tarde, usted ahí donde me esté escuchando, podamos apoderarnos de la promesa que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero para podernos apoderar de esa promesa, usted y yo necesitamos ese espíritu que gobernaba en Josué y ahora en Caleb, ¿sí? Yo quiero hablarle de la historia de Caleb, de Caleb. Quiero hablarle de este personaje, ¿sí? Que tenemos muchas cosas que aprender de este personaje, ¿sí? Es un hombre natural, como usted y como yo, ¿sabe? Es un hombre que confió, creyó en Jesús, creyó en Dios, ¿sí? Puso la fe, puso la mirada en Dios, puso en su corazón la promesa que Dios le había establecido, ¿sí? Y él la llevó a cabo. Fue un hombre que supo esperar, ¿sí? Supo esperar y necesitamos esperar, ¿no? Necesitamos esperar, ¿sí? Necesitamos esperar en Dios, ¿sí? Muchos de nosotros nos cuesta esperar, ¿sí? Dígame si no es verdad. Sí, muchos de ¿sabe? Y necesitamos esperar en Dios, necesitamos esperar en Dios, necesitamos eh, dejar que Dios hable para que nos podamos mover, ¿sabes? Para que usted y yo nos podamos mover. Y hoy en día queremos actuar como el microondas, ¿no? Todo rápido, a los acontecimientos, ¿no? Y muchas veces cuando nos adelantamos nos pasa factura. Es necesario esperar en Dios, ¿sí? Y yo quiero leer la historia de Caleb. Es una historia que va a marcar diferencia, es una historia que nos va a hablar en esta tarde, es una historia donde usted y yo vamos a aprender mucho, ¿sí? Entonces, estamos en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6, ¿sí?
Vamos a hablar de ellos, sí, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Recuerde que Gilgal era el punto de encuentro, el punto de reunión, el punto de la circuncisión, el punto de la santificación, el punto de la estrategia era Gilgal, ¿sabe? Era el punto donde se reunía el pueblo, sí, a ser santificado, era el punto donde el pueblo venía a recibir consejo de Dios, ¿sí? Entonces dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Así que vemos aquí que hay una conversación, ¿no? Hay una conversación. Sí, vemos aquí que Caleb está conversando con Josué, sí, y le está diciendo lo que conversaron con Moisés hace 40 años atrás, sí. Le está diciendo, le dijo: tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Fíjese, tienen una conversación ellos, ¿sí? Como muchos de nosotros tenemos muchas conversaciones, ¿sí o no? ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido cada uno de nosotros? ¿Sabe? ¿Cuántos recuerdos, cuántas promesas, ¿sí? Cuántas cosas vividas en nosotros y que muchas veces las conversamos, ¿no? Y es más, aquí están conversando de una promesa. Están conversando de una promesa que hubo en su momento, ¿sí? Hubo esta promesa. Le está diciendo Caleb: acuérdate cuando yo tenía 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. O sea que Caleb también fue uno de los que participaron para inspeccionar la tierra, ¿sabe? La Biblia dice que antes de que vayan la Biblia nos enseña de que Caleb participó con los 11 más de los príncipes de cada una de las tribus, ¿sí? Para conquistar la tierra. Recuerde que 10 de ellos trajeron negatividad, trajeron un informe pésimo, ¿no? Que el pueblo desfalleció, ¿sí? Y Caleb fue uno de esos que le dijo que no, que si confiamos en Dios, Dios nos dará la tierra y nos comeremos a esa gente como a pan, le decía, ¿no? Y entonces este era Caleb. Caleb era un hombre que se acordó de la promesa que hizo, que le hicieron a él a través de Moisés, ¿sí? Y comenzaron ellos, ¿sabes? Comenzaron un diálogo, ¿sí? Yo me gozo cuando estoy con hermanos y me conversan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿sabes? Y eso trae satisfacción, alegría a mi corazón de ver que Dios está obrando en cada una de las promesas que Él ha establecido en cada uno de sus hijos, ¿sí? Me gozo cuando alguien me dice cómo el Señor lo ha usado. Me gozo cuando alguien me dice cómo el Señor lo ha sanado, cómo el Señor lo ha libertado, cómo el Señor los ha puesto en lugares donde ellos pueden glorificar y exaltar el nombre. Son enseñanzas, ¿no? Son ejemplos de vida que para nosotros es una bendición, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo de vida. En Caleb vemos un ejemplo de vida, ¿sabe? Un ejemplo de vida. Vemos cómo él se está acordando de la promesa de Dios que a través de Moisés se la hizo hace 40 años atrás. Y entonces está con Josué, dice: recuerda, Josué, le está diciendo: recuerda, Josué, recuerda cuando estuvimos con Moisés, la conversación que tuvimos en aquel entonces, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que Dios le dio una promesa a Moisés y Moisés nos está transmitiendo la promesa a nosotros? ¿Te acuerdas? Tocante a ti, tocante a mí. ¿Te acuerdas de aquella promesa? Hoy esa promesa se va a hacer vigente en mi vida. Y habían pasado 40 años. 45 años habían pasado con Caleb. Caleb cuando obtuvo la promesa tenía 40 años. Y han pasado 45 y tiene 85 años Caleb y se acuerda de la promesa que Dios le ha dado, ¿sí? Yo te voy a decir a ti, ¿te acuerdas de la promesa que Dios te dio? ¿Sabe? ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa promesa? Deja decirte algo. Hoy la promesa se va a cumplir en ti, ¿sabes? Pero necesitas tener lo que Caleb tuvo en su momento, ¿sabes? Necesitas tener lo que Josué tuvo en su momento, ¿sabes? Ese espíritu de valentía. A Caleb no le importó los años que él tenía, ¿sabes?
no le importó los años que él tenía. Él se sentía, fíjese, él se sentía fuerte, él se sentía valiente, se sentía lleno de vigor, se sentía lleno de esperanza, se sentía lleno de fe, se sentía lleno de motivación, ¿sabe? De ver que ya estaba él posesionado para adquirir la promesa que Dios le había dado en aquel entonces, hace 40 años, ¿sí? Y usted dirá, pero ha tenido que pasar 45 años para esa promesa. Deje decirle algo a usted no le van a pasar 45 años. Si usted se atreve a conocer las promesas de Dios y a tener valentía para poder alcanzarla, ¿sabe? Esto no va a suceder en 45 años. Esto va a suceder de acuerdo a la valentía que tú vayas a tener para poder posesionarte en la promesa que Dios ha establecido para ti. ¿Cuánto tiempo va a ser? El tiempo lo vas a poner tú, ¿sabes? El tiempo lo vas a poner tú, pero dentro de ese tiempo hay un proceso, hay un desarrollo, hay un aprendizaje, ¿sabes? ¿Me entiendes? Hay un aprendizaje, hay una búsqueda, hay una intensidad, ¿sabes? Hay un espíritu conquistador, porque la idea es de que usted y yo pueda ver y pueda obrar en nosotros un espíritu conquistador, ¿sabes? Porque si no hay espíritu conquistador en nosotros, nos vamos a perder la promesa de nuestro Dios para nuestras vidas. Y pasarán los días, y pasarán los años, y pasarán los meses, y la promesa no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque no ha habido en usted un espíritu conquistador, no ha habido en usted un espíritu de valentía. ¿Me entiende? Y dice aquí que Caleb con 85 años le pidió la posición a la cual Dios le había prometido. ¿Me entiende? ¡Wow! Es tremendo esto, hermano. Deje decirle algo. Dios no está contento con simplemente tener hijos pequeños, ¿sabe? Dios no está contento con simplemente tener hijos pequeños, sino que Él quiere que los hijos crezcan. Él quiere que los hijos se desarrollen. Él quiere que sus hijos sean maduros espiritualmente hoy en día. Él quiere que sean fuertes y conquistadores, ¿sabe? Que ocupemos el territorio que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros, ¿sabe? La idea de nuestro Dios es que usted siga desarrollándose a través de la comunión, a través de la enseñanza. Siga usted aprendiendo, siga usted creciendo, ¿sí? Siga usted adquiriendo madurez, siga usted adquiriendo conocimiento, siga usted adquiriendo sabiduría, siga usted adquiriendo entendimiento, ¿me entiende? Porque Dios no nos ha traído para que usted y yo podamos desfallecer en medio del desierto. Dios nos ha traído para que usted y yo nos posesionemos en la tierra a la cual Dios nos ha prometido, ¿me está entendiendo? Pero para eso usted y yo necesitamos recordar las promesas, ¿sabe? Porque cuando usted y yo recordamos las promesas, eso va a traer valentía de conquistar lo que Dios anhela y desea para nosotros aquí en esta tierra, ¿sabe? Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Sabe? ¿Qué es lo que te ha prometido? El concepto de Canaán es símbolo del cielo. Puede ser, no es del todo correcto, porque Canaán, recuerde que Canaán, ellos tenían que posesionarse y deshabitar la tierra, porque la tierra estaba corrupta, la tierra estaba corrompida, ¿me entiende? Pero hoy en día nuestro Canaán es el cielo, ¿me entiende? Hoy en día nuestro Canaán es el cielo, y en el cielo no opera el enemigo, en el cielo opera nuestro Dios, ¿me entiende? Entonces, la idea es de que usted y yo tengamos comunión y podamos conquistar el cielo, ¿me entiende? Usted hoy en día está en Canaán, usted habita en medio de gente inconversa, usted habita en medio de gente que no cree en Dios, ¿me entiende? Y usted en medio de los habitantes, usted tiene que tener una mentalidad celestial, ¿sabe? Usted tiene que derribar argumentos que alrededor suyo se van a ir a levantar, ¿sabe? Caleb sabía que para conquistar esa tierra tenía que deshabilitar la tierra por completo a la cual
Dios le había prometido. Y dice que el que cumplió a rajatabla esto fue Caleb. ¿Sabe? Caleb deshabitó a toditos de la tierra a la cual Dios le había prometido a él. Cosa que no hicieron las demás tribus, ¿me entiende? En Caleb había un espíritu conquistador, hermano. ¿Sabe? En Caleb había un espíritu de valentía. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice, y sigue diciendo. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Me entiende? Hay una herencia, hay un propósito, pero necesitamos cumplir unos requisitos de nuestro Dios. ¿Me entiende? Dice: por cuanto tú cumpliste los requisitos de nuestro Dios, por cuanto tú cumpliste el seguimiento de nuestro Dios. ¿Me entiende? Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando dice, para salir, para entrar, dice: todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Fíjese lo que dice, ¿sabe? Y dice que Él los echó a todos. Fue el único de las 12 tribus que echó a todos los que habitaban en esa tierra. ¿Sabe? Todo lo que no hicieron las otras tribus, porque las otras tribus se fueron mezclando entre ellos. No pudieron echarlos de la tierra. ¿Sabe? Pero Caleb los echó de la tierra y se posesionó en la tierra. ¿Me entiende? Era un hombre que tenía una visión óptica. Era un hombre que tenía una mentalidad, unas fuerzas, un vigor. Era un hombre que le creyó a la palabra de Dios establecida a través de su siervo Moisés. ¿Me entiende? Es necesario. ¿Sabe? Es necesario. Usted y yo estamos llamados a cambiar la historia. ¿Sabe? ¿Cuál es tu historia? Estamos llamados a cambiar la historia de nuestra familia. Estamos llamados a cambiar la historia de la nación, hermano. ¿Sabe? Estamos llamados, ¿sabe? Estamos llamados a cambiar la historia. Estamos llamados a cambiar a nuestra familia. Estamos llamados a cambiar a nuestros amigos. Estamos llamados a cambiar la historia, ¿sabe? Pero para cambiar la historia, usted y yo necesitamos valernos, ¿me entiende? Necesitamos valernos de las fuerzas. Necesitamos valernos del entendimiento, del conocimiento. Necesitamos valernos de la presencia de Dios en nuestras vidas para que pueda haber un cambio alrededor de nuestra familia, ¿sabe? Si no hay una entrega por completa a Dios, no puede haber cambio en nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? No puede haber cambio en nosotros. Caleb estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había, ¿sabe? Usted y yo estamos convencidos que Cristo es poderoso para cumplir las promesas que Él nos ha prometido hoy en día, ¿me entiende? Pero necesitamos un requisito, ¿sabe? De que usted tenga ese espíritu de valentía y de que usted tenga ese espíritu conquistador. Cuando usted y yo tenemos ese espíritu de valentía y ese espíritu de conquistador, vamos a cambiar a nuestra familia, ¿sabe? Vamos a posesionar a nuestra familia en lugares estratégicos donde Dios ha establecido para ellos, ¿me entiende? El espíritu de valentía que opera en usted va a reproducirse en los que le van a seguir a usted. En este caso, cuando su esposa le ve a usted que tiene un espíritu de valentía, de temor, de dominio propio en Dios, le va a respaldar, y luego le va a respaldar sus hijos, y luego le va a respaldar sus amistades, ¿sabe? Por cuanto están viendo en usted una manera de pensar diferente que los demás. ¿Cuánta gente no nos hemos topado alrededor nuestro tan pésimo, que en vez de animar y motivarte, lo que hacen es desanimarte?
¿Me entiende? Y Caleb era uno de los hombres que animaban, eran unos hombres que alentaban, era uno de los hombres que esperaba su momento de conquista. Y mientras él esperaba su momento de conquista, dice que él estaba, ¿me entiende? Él estaba con las demás tribus peleando por la tierra que Dios les había prometido. Usted va a servir, ¿me entiende? Usted sirva a su prójimo, sirva, pero sin olvidarse de lo que Dios le ha prometido a usted. ¿Me entiende? Que cuando venga el momento de esa promesa, usted esté capacitado para poderla recibir. Necesitamos recibir la promesa de nuestro Dios, ¿sabe? Pero para ello, usted y yo necesitamos capacitarnos para poder ministrar correctamente esa promesa, ¿sabe? Caleb estaba plenamente capacitado para posesionarse. Dice que él no había perdido la fuerza, que tenía las mismas fuerzas como en los 40 años que él tenía. ¿Sabe? Que él tenía la misma valentía para poderlos rasgar de la tierra y él posesionarse. ¿Me entiende? Usted y yo necesitamos esa valentía para poder derribar todo principado, toda huésped satánica, para poder derribar todas regiones celestiales, ¿sabe? Los valientes son los únicos que van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes no. Si Caleb se hubiera intimidado, si Caleb no hubiese tenido este espíritu de valentía, no conquista absolutamente nada. ¿Me entiende? Usted y yo necesitamos obrar con este espíritu de valentía para conquistar lo que el diablo ha querido o intenta o se está llevando. Territorios espirituales donde usted y yo necesitamos plantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo y caminar en victoria. ¿Sabe? No podemos quedarnos frenados. ¿Sabe? Estamos llamados a cambiar la historia, hermano. Está llamado a cambiar tu historia. ¿Sabe? Está llamado a cambiar tu historia. Josué cambió la historia de la nación, ¿sí? Pero Caleb cambió la historia de su familia, ¿sabe? ¿Me entiende? Tenían el mismo espíritu, tenían la misma visión, el mismo anhelo y el mismo deseo de su siervo Moisés. ¡Wow! Esto es tremendo cuando nos unimos, recuerde que hemos hablado también en el poder de la unidad, ¿sabe? Cuando nos unimos, hermano, hay poder en la unidad. Cuando usted y su esposa se unen, se ponen de acuerdo, ¿me entiende? Se ponen de acuerdo para establecer algo. Hay poder en la unidad, ¿me entiende? Y ellos tenían poder, ¿me entiende? Por cuanto fueron instruidos, por cuanto fueron enseñados, por cuanto vieron la manifestación gloriosa de nuestro Dios en sus vidas, por cuanto vieron el respaldo de Dios en medio de ellos, por cuanto vieron el respaldo de Dios en todos los años que ellos habían caminado y que habían transitado en el desierto y ahora en Canaán. ¿Sabe? ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Sabe? Tú y yo vamos a cambiar la historia de nuestra familia. Vamos a cambiar la historia. Dos hombres que tenían una mentalidad conquistadora, dos hombres que se atrevieron a cruzar el Jordán, se atrevieron a cruzar el Jordán, se atrevieron a confrontar y se atrevieron a conquistar. Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué historia tiene tu vida? ¿Cómo quieres que te recuerde tu gente? ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia? ¿Sabe? Hazte esta pregunta ahí donde tú estás. ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia? Y usted va a decir, yo no quiero que me recuerde nadie. No, cada uno de nosotros vamos a dejar marcada una historia aquí en la tierra, ¿sabe? Sea para mal o sea para bien, pero cada uno de nosotros vamos a dejar marcada una historia aquí en esta tierra. Que el día que marchemos de esta tierra, usted y yo podamos marcar diferencia, ¿sabe? Marcar diferencia. Que usted y yo podamos dejar un legado, ¿sabe? Que podamos dejar un legado a nuestros hijos, de un cambio de mentalidad, ¿sabe? Que nuestros hijos comiencen a caminar con una mentalidad de reino, con una mentalidad que opera en el cielo y no con una mentalidad terrenal. ¿Me está entendiendo?
Pero para eso usted y yo necesitamos tener algo en nosotros, cambiar nuestra mentalidad. Para que nuestros hijos puedan cambiar su mentalidad, tienen que ver que el padre cambie la mentalidad también suya. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cuando usted y yo comenzamos a cambiar la mentalidad, vamos a dejar huella aquí en esta tierra, ¿sabe? No es malo que te recuerden, malo es que te recuerden por lo malo que has hecho en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Pero bueno es que te recuerden por lo bueno que has hecho en esta tierra. ¿Me entiendes? Que el día que la Biblia está lleno de recuerdos, ¿sabe? Cada uno de los personajes bíblicos están plasmando sus vivencias en Dios, para que usted y yo la tomemos y la memoricemos y podamos actuar conforme a ellos y poder cometer los menos errores que podamos cometer aquí en esta tierra. La Biblia nos enseña que necesitamos marcar, necesitamos dejar huella para que los que vengan detrás nuestro puedan caminar por ella. ¿Me entiende? ¿Qué huella estás dejando aquí en la tierra? ¿Estás siendo un buen ejemplo para tus hijos? ¿Estás siendo un buen ejemplo para tus amigos? ¿Estás siendo un buen ejemplo para tu iglesia? ¿Estás haciendo un buen ejemplo para tu esposa? ¿Estás siendo un buen ejemplo para tu esposo? ¿Estás siendo un buen ejemplo para tus padres? ¿Sabe? Tenemos que cambiar la historia. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente espiritual. ¿Sabe? Que podamos contagiar a los que vengan detrás nuestro. ¡Wow! Moisés empapó la visión a Josué y a Caleb. Josué empapa la visión al pueblo de Israel para conquistar la tierra. Caleb empapa la visión a sus hijos, que una de sus hijas viene a pedirle una parte más de su tierra. ¿Me entiende? Es hermoso cuando usted y yo empapamos la visión del cielo en la generación que viene detrás nuestra, para que ellos puedan caminar bajo esa dirección a la cual usted y yo hemos caminado. Por eso usted y yo necesitamos dar la talla. Por eso usted y yo necesitamos caminar con el ejemplo. ¿Me entiende? ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Sabe? Necesitamos marcar la diferencia. Y necesitamos cambiar la historia. ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuál fue tu historia antes de conocer a Cristo? ¿Sabes? Pero ahora en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas que pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Ahora usted y yo vamos a empezar a cambiar la historia. ¿Sabe? A cambiar la historia de lo que nosotros hemos vivido. ¿Me entienden? El pasado. A cambiar la historia. Necesitamos cambiar la historia. ¿Te atreves a cambiar tu historia? Te pregunto, mientras yo sigo compartiéndote este tema, me gustaría que tú, ahí donde estés, reflexiones y puedas tener en tu interior y puedas decir, quiero cambiar mi historia. Quiero cambiar mi historia, quiero que mis hijos comiencen a caminar en una nueva historia hecha por mí, ¿sabe? Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Me entiende lo que le digo? Y solamente los valientes como Caleb, que cambió la historia, cambió su historia, cambió la historia de su familia. Josué cambió la historia de la nación, Caleb cambió la historia de su familia. ¡Wow! Es tremendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la gente se acuerde de nosotros por lo bueno que hemos hecho aquí en la tierra y no por lo malo. ¿Sabe? Que la gente nos conozca como temerosos de Dios. ¿Sabe? Que la gente nos conozca como hijos de Dios obedientes y no de desobediencia. Que la gente conozca nuestro testimonio, que la gente pueda ver en nosotros el sello del Espíritu Santo, el espíritu de mansedumbre, el espíritu que clama Abba Padre. ¿Sabe? Que nuestros hijos puedan ser guiados y orientados bajo tu ejemplo. Cambiar la historia. Aprende a cambiar la historia. ¿Sabe? ¿Sabe?
¿Sabe lo que dice el libro de Primera de Samuel 10:6? Para que tú y yo podamos cambiar la historia. Dios necesita enmudecer tu corazón. ¿Sabe? Dios necesita enmudecer tu corazón. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me entiende? Y Primera de Samuel 10:6 dice que el espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Dice que vino con poder y dice que le enmudeció su corazón. Y le dice que cuando viera esto en él, ¿sí? Dice que hiciera todo lo cuanto esté en sus manos. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo enmudece tu corazón, te da la autoridad de que puedas hacer todo lo que está en tus manos. ¿Sabe? Pero lo vas a hacer no con cobardía, lo vas a hacer con valentía, con amor, con espíritu, con un espíritu de valentía, ¿sabes? Con amor y dominio propio, ¿sabes? La promesa de nuestro Dios tiene que estar vigente en nuestro corazón, hoy más que nunca. Hoy más que nunca la promesa de nuestro Dios tiene que estar vigente en nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a acordarnos de la promesa? A través de su palabra. Aquí vemos a Caleb que se acordó de lo que habían conversado con Moisés hace 45 años. ¿Sabe? Le está diciendo Josué, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos con Moisés hace 45 años tocante a ti y a mí? ¿Te acuerdas que Moisés nos dijo que cuando entremos a la tierra íbamos a posesionar la tierra a la cual Dios nos había prometido? Ya estamos en la tierra, ahora quiero mi parte. Porque yo tengo las mismas fuerzas de aquel entonces y tengo la misma valentía de aquel entonces. Acuérdese de la palabra de nuestro Dios. Que la palabra de Dios sea rema en su corazón. Porque la palabra le va a traer las promesas que Dios ha establecido para usted. ¿Sabe? Pero para eso usted tiene que profundizar en la palabra. ¿Sabe? Dice Isaías 48, dice, mas la palabra de Dios no es, permanezca para siempre. La palabra de nuestro Dios nuestro permanezca para siempre en nosotros. La palabra de Dios es la que va a establecer tu promesa, es la que la va a ejecutar, es la que la va a realizar. ¿Sabes? Porque cuando la palabra se activa en tu corazón vas a tomar valentía, vas a tomar las fuerzas necesarias para que esa palabra sea conquistada, sea cumplida en tu vida y en la mía. ¿Sabes? Es la palabra. Por eso es que la palabra debe de crecer en nosotros. Porque cuando la palabra crece en nosotros va a haber multiplicación. ¿Sabes? Va a haber multiplicación. Esto lo dice en Hechos 6. Dice que ellos crecían en la palabra. ¿Sabes? Y cuando ellos crecían en la palabra había multiplicación. Los discípulos se multiplicaban. Y dicen que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabes? La palabra va a traer crecimiento a tu vida. La palabra va a traer dirección a tu vida. La palabra va a traer el consejo necesario a tu vida. La palabra fiel y verdadera, la palabra va a traer cambios de mentalidad en tu vida. La palabra va a ir transformando tu corazón. La palabra va a ir poniendo valentía, va a ir creciendo en fe. La palabra de Dios. Mire, porque si Caleb no se acuerda de esta palabra, tampoco se hubiese acordado de la promesa. ¿Me entiende lo que le digo? Sino que se acordaron de la palabra que habían estado hablando entre Josué y Moisés hace 45 años. ¿Sabe? Acuérdate de esa palabra.
que Dios ha establecido en tu corazón, que todavía no se está ejecutando, pero Dios está queriendo ejecutarla. Dios está queriendo ejecutar tu promesa, pero está esperando que tú te acuerdes de la palabra. ¿Sabe? Porque la palabra trae multiplicación. Deje de decirle algo. Todo lo que usted pueda aprender y crecer será palabras para edificar a otras personas y se multiplicarán. ¿Sabe? Todo lo que usted pueda aprender y crecer serán multiplicadas en otra persona. Lo vemos aquí en Hechos 6. Dice, cuando la palabra crece en nosotros, dice que los discípulos se multiplicaban. Y dice que los mismos sacerdotes de aquel entonces obedecían a la fe. ¿Sabe? Necesitamos crecer en la palabra. Necesitamos ser instruidos en la palabra para podernos multiplicar. ¿Sabe? La idea es esa. La idea es de que usted y yo podamos ser instruidos y enseñados para multiplicarnos. La idea es de que usted y yo podamos ser instruidos y enseñados para crecer y poder desarrollar el don, el talento, la habilidad que Dios ha puesto en nosotros y podernos multiplicar. ¿Sabe? Esa es la idea de nuestro Dios. La idea de nuestro Dios es que usted crezca, de que usted se desarrolle, de que usted se prepare, de que usted sea un hombre maduro, una mujer madura, de que usted sea un hombre con una fe desarrollándola en Él. ¿Sabe? La característica de un viejo conquistador, ¿sabe? Él tenía el conocimiento y tenía la experiencia. ¡Wow! Fíjese cuando usted y yo comenzamos a desarrollarnos, a crecer, a aprender, vamos adquiriendo conocimiento, pero al mismo tiempo vamos adquiriendo experiencia. ¿Sabe? Caleb tenía conocimiento de lo que Dios había hecho en medio de ellos. Tenía conocimiento cómo Dios respaldó a Moisés en Egipto. Tenía conocimiento de cómo Dios respaldó a Moisés en el desierto. ¿Me entiende? Tenía conocimiento de los señales y prodigios que Dios había hecho con ellos en aquel entonces. ¿Sabe? Él tenía conocimiento, pero al mismo tiempo que tenía el conocimiento, tenía la experiencia. Tenía experiencia porque era un soldado más de Israel. ¿Sabe? Era el hombre que estaba al lado de Moisés. Era el hombre que le alzaba la mano a Moisés cuando lo veía debilitado para que el pueblo perseverara en la victoria con sus enemigos. ¿Me entiende? Era un hombre que tenía el conocimiento, pero también tenía la experiencia. Que a pesar de los años que él ya tenía todavía esa valentía porque tenía el conocimiento y la experiencia, hermano. ¿Sabe? Y usted y yo necesitamos de aprender. ¿Sabe? Usted y yo no debemos dejarlo dado todo por hecho. Todavía la palabra nos quiere enseñar muchas cosas más de lo que hasta hoy nos ha enseñado. ¿Sabe? Por eso necesitamos escudriñarla. Necesitamos ser enseñados. Nos cuesta ser enseñados, ¿sí o no? Claro que sí. Nos cuesta ser enseñados. Caleb y Josué no posesionan nada si no son enseñados. Si no son instruidos. Si desobedecen la instrucción, no conquistan nada. Por eso usted y yo no debemos desobedecer. Tenemos que ser hijos obedientes. Hijos obedientes. ¿Sabe? Necesitamos ser hijos obedientes. ¿Para qué? Para poder tener el conocimiento, para poder tener la experiencia. Fíjese, Caleb no fue celoso, sino que fue fiel a su siervo. ¿Sabe? Caleb no fue celoso, sino que fue fiel a su siervo. Estuvo ahí respaldando las decisiones de Josué. Estuvo ahí respaldando la decisión de Moisés, de Josué. ¿Sabe? Él estuvo ahí. ¿Sabe? Él no tuvo celo ninguno, ¿me entiende? Él sabía
que Dios le había prometido algo y él esperaba su momento, ¿sabe? Él no limitó el poder de Dios, ¿sabe? Él no limitó el poder de Dios. Cuando fueron a espiar la tierra, los 12 espías trajeron 10 negativamente información, pero él no limitó, él dijo, no, Dios nos entregará esta tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe? ¿Quién contra nosotros? No se dejó influenciar con las malas noticias, ¿sabe? Sino que fue un hombre optimista, fue un hombre impulsor a lo que Dios les había dicho, ¿me entiende? Fue un hombre motivador, un hombre que animó a los líderes de aquel entonces de posesionarse en la tierra, ¿me entiende? Fue un hombre que trajo la convicción de Dios para ellos, ¿me entiende? Fue un hombre que no trajo negatividad, sino que trajo optimismo. Fue un hombre que no dejó de creer a pesar de las circunstancias, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en momentos muy difíciles, ¿sabe? Y muchos hemos tirado la toalla. Este hombre, estamos hablando de Caleb, de este hombre con 85 años, ¿sabe? Que no perdió la esperanza, ¿sabe? Que fue un hombre motivador, fue un hombre alentador, que animó a los líderes de aquel entonces, ¿sabe? A la conquista. Fue un hombre que no dejó de creer a pesar de las dificultades que ha habido, porque tuvieron dificultades, ¿me entiende? La vida no está hecha de color de rosa. Usted y yo tenemos dificultades en esta tierra, ¿sabe? Pero eso no nos puede impedir dejar de creer en Dios, sino que eso nos tiene que mantener más activo y creer con más acertación las promesas de nuestro Dios para que se materialice en medio de la circunstancia en la cual esté queriendo vivir. Él fue paciente en esperar en su promesa. Tenemos que ser pacientes en esperar nuestra promesa, ¿sabe? Sea paciente, no se adelante, ¿sabe? Porque si usted se adelanta, nos puede jugar una mala pasada. Nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada. La Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón del ser humano? ¿Me entiende? Necesitamos esperar en las promesas de nuestro Dios. Mientras usted y yo esperamos en Dios, necesitamos buscar el rostro de Dios, ¿sabe? Y que Dios pueda cumplir esa promesa cuando Él crea para nosotros. Pero mientras tanto usted y yo vamos a animar al pueblo, mientras tanto usted y yo vamos a animar a nuestra gente, mientras tanto usted y yo vamos a servirle a nuestra gente, mientras tanto usted y yo vamos a seguir aprendiendo de nuestro Dios, vamos a seguir conociéndolo, mientras tanto usted y yo vamos a seguir experimentando las cosas gloriosas de Dios en cada uno de sus hijos. ¡Wow! Yo esto me llena y me gozo cuando veo hermanos que están experimentando la gloria de Dios, ¿sabe? Pero yo estoy esperando en mi promesa, estoy esperando en mi recompensa, ¿sabe? Y oro por cada uno de ellos, que Dios pueda establecer la promesa en cada uno de ellos. Mientras tanto yo espero. Necesitamos esperar, no nos podemos adelantar. La edad no le impidió el coraje, ¿sabe? La edad no le impidió el coraje, hermano. Que la edad no nos impida conquistar lo anhelado de Dios para nosotros. Que la edad no nos impida cumplir el propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados. ¿Me entiende? Debemos de comenzar a caminar, no importa tu edad, sino que tú puedas tener ese espíritu de valentía y de conquistador, ¿sabes? Para poder posesionarte, aún con la edad que tienes, ¿sabes? Y adquirir la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él inspiró a la generación siguiente. Inspiró. Usted tiene que ser como un Caleb. Tiene que ser como un Caleb. Un Caleb que genere, un Caleb que active el motor y pueda motivar y incentivar a la generación que viene detrás nuestra. Ahora, ¿dónde está el secreto de un conquistador?
El secreto de un conquistador es que hubo una actitud positiva y supo responder correctamente a los problemas y a las circunstancias que habían tenido en aquel entonces. ¿Sabe? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se atreve usted a cambiar la historia? ¡Wow! ¿Se atreve usted a cambiar la historia? Dígame que sí, por favor. Dígame que sí. ¿Sabe? Josué 15:14 dice que fue el único que expulsó completamente a sus enemigos. El secreto de Caleb era que tenía un amor que siempre ardía por Dios, ¿sabe? Ese es nuestro secreto. Nuestro secreto es de que tu corazón arda por amor a Dios, ¿sabe? El secreto de todo hijo de Dios es que arda su corazón en amor a Dios. ¿Sabe? Y cuando arde nuestro corazón en amor a Dios, la visión se aclara. Y sabes para lo que tú has nacido. Y sabes para dónde Dios te va a guiar, para dónde Dios te va a orientar, para dónde Dios te va a posesionar. ¿Sabes? Porque el amor echa todo temor. El amor echa todo temor. ¿Sabes? El clamor el clamor de su corazón, de Caleb, era el monte Hebrón, ¿sabe? El monte Hebrón, el monte Hebrón significa posesión, generosidad, ¿sabe? Reparto. Wow. ¿Sabe? ¿Dónde vas a ser posesionado? En la posición en la cual Dios te va a poner, tú vas a tener que repartir lo que Dios te va a proveer. ¿Sabe? Lo que Dios te va a proveer en la posición en la cual Dios te ha prometido, vas a tener que distribuirla. ¿Sabe? Porque Dios nunca nos va a dar nada para nosotros mismos. Dios nos va a dar para que usted y yo podamos disfrutarlo y poder disfrutar con el pueblo. ¿Sabe? Caleb estaba pidiendo el monte Hebrón. ¿Sabe? Y Hebrón significa reparto. ¿Sabe? Él pidió la tierra, el monte de Hebrón, para poderla repartir a sus hijos. ¿Sabe? ¿Qué estás dispuesto a repartir con la promesa que Dios te va a dar? O te está dando, o ya la estás disfrutando. Tienes que repartirla. ¿Sabe? No te quedes para ti. Repártela en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, en medio de tu esposa, en medio de tu familia, en medio de tu iglesia. ¿Sabes? Disfruta de la promesa que Dios te ha puesto a ti junto con los tuyos. ¿Sabes? Que el Señor nos dé el espíritu. Que el Señor nos dé el espíritu que anduvo en Caleb. ¿Sabes? Estoy plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabes? Estoy plenamente convencido de que Dios te va a dar lo que Él te ha prometido. ¿Sabes? Estoy plenamente convencido de que Dios te va a dar todo lo que Él te ha prometido. Todo. No se va a quedar nada. ¿Sabes? Pero necesitamos que ese espíritu de valentía opere en ti. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. ¿Sabes?
Y dice, mas Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová. ¿Sabe? Yo quiero que ahí donde usted esté, ahí donde usted está, ¿sabe? Dios tiene promesas para ti. Tiene grandes promesas, ¿sabe? Y la Biblia dice que son cosas que ojo no vio y ni que ha subido a corazón alguno. Son lo que Dios ha establecido para ti y para cada uno de nosotros. Pero para ello, usted y yo necesitamos, primero, ser valientes. Así como Josué fue muy valiente y Caleb también, así usted y yo necesitamos ser valientes. Tenemos que comenzar a vivir una vida de alabanza, ¿sabe? Alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios, manifieste la gloria de Dios. Saque todo lo que Dios le está dando a usted hacia afuera. Que la gente vea que la gloria de Dios está en usted. ¿Sabe? Que la gloria de Dios está en usted. Que usted sea una vida de testimonio. Nuestra posición es el Señor en nuestras vidas. ¿Sabe? Que usted y yo nos podamos acordar del pasado, sí. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, según Josué 23:14. ¿Sabe? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Recuerda tu pasado, pero no para martirizarte, ¿sabe? Sino para que evalúes lo bueno y lo maravilloso que es Dios contigo. De haberte traído todos estos tiempos, ¿sabe? Y tenerte en el lugar donde tú estás. Que tú puedas acordarte del presente, que Dios ha prometido cumplir tus promesas cuando tú y yo obedecemos, según dice Josué 23:6-7. ¿Sabes? Y el futuro, que nos podamos acordar del futuro, pero que no recaigamos. Que podamos seguir siendo mejores hombres, mejores mujeres. Que podamos seguir siendo esos siervos inútiles, ¿sabe? Pero con la capacidad y la inteligencia de nuestro Dios. Con la capacidad y la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Hay algo que usted y yo no queremos hacer. Hay algo que usted y yo no debemos de hacer. ¿Sabe? Usted se va a dar cuenta de algo que Josué. Recuerde que estamos leyendo el libro de Josué, ¿sabe? Y nos queda ya la última enseñanza, ¿sabe? Pero yo quiero hablarle de algo de que usted y yo no debemos de hacer, ¿sabe? Quiero hablarle de que Josué no levantó una generación conquistadora. No preparó hombres para que puedan seguir liderando al pueblo. Y usted va a ver el fracaso en el libro de Josué, en el libro de Jueces. ¿Sabe? Josué ya estaba a punto de partir. Ya tenía reposo la tierra, ¿sí? La habían repartido. Todavía había tierra por conquistar, ¿sabe? Todavía había tierra por conquistar. Y la que conquistaron no pudieron deshabitarla por completo. Pero en medio de esa situación ya Josué ya estaba avanzado en años, ¿sabe? Josué ya estaba avanzado en años. Y dice así, ¿no? Josué 23:1. Y aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Y dice que él comienza a darle un recordatorio, ¿no? Comienza a darle un recordatorio. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa,
porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Le dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ella, ni a diestra ni a siniestra. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Guardad pues con diligencia vuestra alma para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Sabe? El consejo está bien, ¿sí? Pero muchas veces los consejos se van. Por eso es necesario que tengamos a alguien que nos pueda recordar. ¿Entiende? Por eso es necesario poder levantar hombres y mujeres que puedan llevar el legado nuestro. ¿Sabe? Josué no levanta una generación conquistadora. ¿Sabe? Es verdad que él los aconsejó. ¿Sabe? Él ya había entrado en años, estaba ya listo para partir con el Señor. Pero no levanta a alguien que lidere al pueblo. Por eso usted y yo necesitamos levantar a alguien, ¿sabe? En el plano familiar. Usted tiene que marcar la diferencia. Hemos hablado que tenemos que cambiar la historia, ¿sabe? No podemos dejar la historia tal como la hemos venido haciendo, tal como la hemos venido aprendiendo. Necesitamos cambiar esa historia en Dios, ¿sabe? Que nuestros hijos también puedan cambiar la historia, que usted y yo podamos dejar a nuestros hijos un legado correcto, ¿sabe? Que no puedan ellos desfallecer, sino que puedan continuar, ¿sabe? Por la obra que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¡Wow! Esto es precioso. Usted no le puede dar la herencia a un hijo que no sabe administrar, ¿me entiende? Para poderle dar la herencia a un hijo, tiene que primero enseñarle a administrar esa herencia. Lo mismo sucede en el pueblo del Señor. Josué no dejó un legado, no dejó un líder para que pueda seguir guiando al pueblo de Israel, ¿sabe? Y por eso usted va a ver en el libro de Jueces, usted va a ver ahí el destrozo que hacen, ¿sí? Porque se perdió la generación que había caminado, que había conquistado Canaán. Y se levantaron otra generación que no habían conocido a Dios. Y por eso dice que ellos hacían según los que les pareciera. ¿Me entiende? Por eso es necesario que tú y yo levantemos una generación temerosa de Dios. Comenzando desde nuestra familia, comenzando desde nuestros hijos, comenzando desde nuestros familiares, comenzando desde nuestras amistades. ¿Sabe? Que levantemos una generación con otra mentalidad. No terrenal, sino celestial. ¿Sabe? Levanta una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Sabe? Lo puedes hacer. No esperes que los grandes ministerios lo hagan. ¿Sabe? Tú estás dispuesto. Tú eres un Caleb. ¿Sabe? Tú eres un Caleb. No importa los años que tengas. Tú eres un Caleb. Tú eres un Josué. ¿Sabe? Un Josué con una visión de Moisés. Un Caleb con una visión de Josué, de Caleb. ¿Sabe? Tú eres. Moisés levantó a Josué. Josué no levanta líderes para que puedan guiar al pueblo de Israel. Tú y yo vamos a levantar líderes para que puedan ministrar bien. ¿Sabe? Cuando el día de mañana usted y yo no estemos aquí. Que nuestros hijos puedan ministrar bien el día de mañana cuando se casen. Tengan sus esposas, tengan sus esposos, puedan ministrar bien a través del ejemplo que tú le has dado. Eso es levantar una generación, eso es levantar un legado temeroso, ¿sabe? Con unos principios no terrenales, sino celestiales. Que ahora, hoy en mismo la tierra no hay principios, no hay valores, ¿sabe? Los valores de esta humanidad se han perdido. Y tú y yo estamos encargados de poder levantar los valores dentro de nuestro hogar, impartiéndoselos a nuestros hijos, ¿sabe? Tenemos que levantar una generación de adoradores, ¿sabe? Tú y yo no podemos pasar desapercibido en esta tierra. Tenemos que marcar la diferencia, ¿sabe? Para pasar desapercibido no hace falta estudiar, ¿sabe? Pero para marcar la diferencia nos hace falta aprender, ¿sabe? Nos hace falta escudriñar la palabra del Señor, nos hace falta prepararnos, nos hace falta tener conocimiento, nos hace falta tener sabiduría, ¿sabe? Para poder cambiar la historia, ¿sabe? Para podernos acordar de las promesas de nuestro Dios. Recuerde, Josué y Caleb tenían una conversación. Habían pasado ya 45 años y se acordaron de la promesa de Dios que les había establecido a través de Moisés, ¿sabe? Fueron hombres comunes, hombres naturales como tú y como yo,
pero que caminaron con una misma visión, que caminaron con un mismo anhelo, que caminaron con un mismo deseo, que caminaron con una misma promesa, caminaron con una misma valentía, caminaron con un espíritu de valentía, caminaron con un espíritu de unidad, caminaron con un espíritu de esperanza, caminaron con un espíritu de unidad, caminaron con un espíritu unido. ¿Sabe? Iglesia del Señor, marca diferencia, marca diferencia, marca diferencia. Que el día que tú no estés aquí en esta tierra, o el día que tus hijos marchen a hacer sus vidas individualmente fuera de ti, se acuerden de que tú lo has marcado, que tú has marcado con una palabra que los lleva a cambiar la historia. ¿Sabes? Recuerda, Salomón se acordó del Dios de David y lo buscó y le cambió la historia a Salomón. ¡Wow! ¿Te atreves a cambiar la historia? Esto es para valientes, ¿sabes? Tendrás que doblegar tu orgullo, tendrás que doblegar tu arrogancia, tendrás que doblegar tu cabezonería, tendrás que derrogar el yo, ¿sabes? Para poder cambiar la historia, la tuya y la de los que te rodean. Ahí donde está, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Espero que te haya encautivado esta historia, pero no solamente que te haya cautivado. Yo te animo que tú leas el libro de Josué, léelo, ¿sabes? Ahí vas a encontrar errores que tú y yo no debemos de cometerlo, ¿sabes? Pero vas a encontrar a un hombre, sí, motivado y animado por Moisés, animado y motivado por Dios, sí, dispuesto a llevar el liderazgo en aquel entonces, preparando al pueblo, santificando al pueblo, circuncidando al pueblo, ¿sabe? Y conquistando la tierra y posesionando la tierra, ¿sabe? Con errores, pero reconociendo los errores delante de Dios, pero que usted y yo no podamos cometer el error de Josué de no haber levantado un líder que pueda guiar lo que usted y yo estamos levantando aquí en la tierra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a mis hermanos ahí presentes donde están. Señor, una unción nueva y fresca sobre sus vidas, Padre. Señor, que ellos ahí donde están puedan ser, Señor mío, la barca que puedan guiar a su gente, Señor. A través de Jesucristo, claro está, Señor. Padre, que ellos puedan ser, Señor mío, quien puedan marcar diferencia, puedan cambiar la historia alrededor en la cual ellos viven. Señor, que marquen la historia, Señor. Que cambien la historia de los que están alrededor de ellos. Que ellos puedan, Señor mío, levantar un legado, bendito Dios, para que el día de mañana, Señor mío, puedan continuar con el legado que ellos levantan. Señor, un legado dentro de la familia, nuestros hijos, Señor, que podamos dejar una buena herencia sólida, productiva, Señor mío, Señor, en el plano espiritual. Porque tu palabra dice, Señor mío, que todo lo que aconteció en lo natural fue primero en lo espiritual. Que nuestros hijos puedan ser posesionados, Señor mío, Padre, a través, Señor mío, de la enseñanza que nosotros como Padre podamos dejarle a ellos. Que podamos ser hombres obedientes, sujetos, Señor mío, a los líderes del momento en cada una de las iglesias en la cual pertenecemos, Padre. Que podamos trabajar en equipo, que podamos trabajar en unidad, que podamos trabajar en una misma fe, con una misma esperanza y en un mismo espíritu. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo a su familia, bendigo a sus esposas, sus esposos, sus hijos. Señor, y la promesa que tú has establecido en ellos, Padre, seas tú cumpliéndola en ellos, Señor mío, conforme a la intensidad de valentía que haya en ellos, bendito Dios. Así como la hubo en Caleb, Señor mío, la haya en ellos, Padre. Ese espíritu de valentía y de dominio propio, Señor mío, por conquistar la promesa que tú has establecido para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor los bendiga, hermanos. Y gracias. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y espero que esta palabra, Señor, haya sido de bendición como ha sido todo el libro de Josué. Yo le animo a que usted lo lea. Léalo. Amén. Y nos volveremos a ver en Dios mediante en otro encuentro. ¿Sí? Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte.